En el corazón de Mesoamérica, envuelta en la exuberante selva tropical, floreció una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia de la humanidad, la civilización maya. Esta región, rica en biodiversidad y recursos naturales, proporcionó el entorno perfecto para el desarrollo de una cultura tan avanzada y compleja. Los mayas, conocidos por su ingenio y adaptabilidad, supieron aprovechar al máximo lo que la selva les ofrecía, desde la flora y fauna hasta los recursos minerales y acuíferos. Durante más de 2 milenios, estas gentes prosperaron en una vasta región que abarca desde el sureste de México hasta Honduras y El Salvador. Esta vasta extensión territorial permitió una gran diversidad cultural y lingüística dentro de la civilización maya. Cada región desarrolló sus propias variantes de la lengua, tradiciones y prácticas agrícolas, lo que contribuyó a la riqueza y diversidad de la cultura maya en su conjunto. Los mayas no eran un imperio unificado, sino una compleja red de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante y deidades. Estas ciudades-estado, aunque políticamente independientes, mantenían una red de comercio y comunicación que facilitaba el intercambio de bienes, ideas y conocimientos. La competencia y la cooperación entre estas ciudades-estado impulsaron el desarrollo de impresionantes logros en arquitectura, astronomía y matemáticas. Sin embargo, estaban unidos por una cultura rica y sofisticada, evidente en su escritura jeroglífica, sus avanzados conocimientos matemáticos y astronómicos, y su impresionante arquitectura monumental. La escritura jeroglífica maya, una de las más complejas del mundo antiguo, permitía registrar eventos históricos, rituales religiosos y conocimientos científicos. Sus observaciones astronómicas eran tan precisas que podían predecir eclipses y desarrollar calendarios complejos que aún hoy nos asombran. A lo largo de los siglos, la civilización maya experimentó periodos de gran esplendor y decadencia, marcados por el auge y la caída de ciudades, el ascenso y la caída de dinastías, y la constante lucha por el poder y la supervivencia. Las guerras entre ciudades-estado, las alianzas estratégicas y las traiciones fueron una constante en la historia maya, reflejando la complejidad y dinamismo de su sociedad. A pesar de estos conflictos, los mayas lograron mantener una continuidad cultural que perduró a lo largo de los siglos. Su historia, a menudo envuelta en el misterio y la leyenda, se divide en 3 periodos principales: el preclásico, el clásico y el posclásico. Cada uno de estos periodos se caracteriza por desarrollos y cambios significativos en la sociedad maya. El periodo preclásico vio el surgimiento de las primeras aldeas y la agricultura. El clásico fue la era de las grandes ciudades y monumentos, y el posclásico, aunque marcado por la decadencia, también fue un tiempo de innovación y adaptación. Acompáñenos en un viaje fascinante a través del tiempo para descubrir los secretos de esta civilización única, desde sus humildes orígenes hasta su misterioso declive, explorando su arte, su ciencia, su religión y su vida cotidiana. Descubriremos cómo los mayas lograron construir una sociedad tan avanzada en medio de la selva, sus logros en diversas áreas del conocimiento, y cómo su legado sigue vivo en las comunidades indígenas de hoy. Este viaje nos permitirá apreciar la grandeza de una civilización que, aunque perdida en el tiempo, sigue fascinando al mundo moderno. Nuestra historia comienza en el periodo preclásico, alrededor del año 2000 a.C., un tiempo en el que la humanidad estaba dando sus primeros pasos hacia la civilización en diversas partes del mundo. En Mesoamérica, este periodo fue testigo del surgimiento de una de las culturas más fascinantes y enigmáticas de la historia, la civilización maya. Fue durante este tiempo que los primeros agricultores mayas comenzaron a establecerse en pequeñas aldeas dispersas por las tierras bajas de Mesoamérica. Estas aldeas, aunque modestas en tamaño, fueron el núcleo de lo que más tarde se convertiría en una civilización avanzada y compleja. Estos pioneros, provenientes de grupos nómadas de cazadores-recolectores, aprendieron a domesticar plantas como el maíz, los frijoles y la calabaza. Este conocimiento agrícola no solo les permitió asentarse de manera permanente, sino que también sentó las bases para el desarrollo de su civilización. La domesticación de estas plantas fue un proceso largo y arduo, que requirió de observación cuidadosa y experimentación.
El cultivo de maíz, frijoles y calabaza no solo proporcionó una fuente constante de alimento, sino que también permitió el almacenamiento de excedentes, lo que a su vez facilitó el crecimiento de la población y la especialización laboral. Con el tiempo, estas prácticas agrícolas se volvieron más eficientes y sofisticadas, permitiendo a los mayas construir una base económica sólida. La vida en estas primeras comunidades era sencilla, centrada en la agricultura y la vida familiar. Sin embargo, a medida que la agricultura se volvía más eficiente, la población creció y las aldeas comenzaron a transformarse en centros ceremoniales más grandes y complejos. Estos centros no solo servían como lugares de residencia, sino también como puntos focales para actividades religiosas, comerciales y políticas. Con el tiempo, estas comunidades desarrollaron una sociedad jerárquica, con élites gobernantes que controlaban los recursos y dirigían las ceremonias religiosas. Estas élites no solo tenían poder político, sino también un profundo conocimiento de la astronomía, la matemática y la escritura, lo que les permitía mantener su posición de poder y guiar a la sociedad en su conjunto. La influencia de culturas anteriores, como la olmeca, se hizo evidente en el desarrollo de la religión, el arte y la escritura. Los olmecas, conocidos como la cultura madre de Mesoamérica, dejaron una huella imborrable en la civilización maya. Su influencia se puede ver en la iconografía religiosa, las técnicas artísticas y los sistemas de escritura que los mayas adoptaron y adaptaron a sus propias necesidades. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, dejaron una huella imborrable en la cosmovisión maya, especialmente en su veneración por el jaguar y la serpiente. Estos animales no solo eran vistos como criaturas poderosas, sino que también tenían un profundo significado espiritual y simbólico, representando fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida y la muerte. En la mitología maya, el jaguar y la serpiente jugarían un papel fundamental. El jaguar, con su fuerza y agilidad, era visto como un símbolo de poder y protección, mientras que la serpiente, con su capacidad de mudar de piel, representaba la renovación y el ciclo de la vida. Estas creencias y símbolos se entrelazaron profundamente en la cultura maya, influyendo en su arte, religión y vida cotidiana. Quienes eran sacrificados a los dioses o utilizados como esclavos. La civilización maya, que floreció en medio de las húmedas selvas de Mesoamérica, fue una sociedad de notable intelecto y creatividad. Su entorno, rico en biodiversidad y recursos naturales, proporcionó el escenario perfecto para una cultura que haría importantes contribuciones al conocimiento humano. Los mayas desarrollaron una profunda comprensión del mundo natural, que estaba estrechamente entrelazada con sus creencias espirituales y su vida cotidiana. Observaban la flora y la fauna que los rodeaba, incorporando estos elementos a su arte, su mitología e incluso sus prácticas agrícolas. Esta curiosidad intelectual los llevó a realizar notables avances en matemáticas, astronomía y artes. Sus logros en estos campos no fueron aislados, sino que formaban parte de una búsqueda más amplia para comprender el universo y el lugar que ellos ocupan en él. El legado de los mayas continúa sorprendiéndonos hoy en día. Sus intrincados grabados y glifos cuentan historias de dioses, reyes y eventos cósmicos, ofreciendo una visión de su sofisticada cosmovisión. Un elemento central de sus logros fue un sofisticado sistema de matemáticas,
muy avanzado para su época. Los mayas desarrollaron un sistema numérico vigesimal, de base 20, que incluía el concepto de cero, una idea revolucionaria que no estaba presente en muchas otras culturas antiguas. Esta destreza matemática les permitió realizar cálculos complejos, esenciales para sus proyectos arquitectónicos, observaciones astronómicas y sistemas de calendario. Los mayas fueron una de las primeras civilizaciones en desarrollar el concepto de cero, un avance que revolucionó su capacidad para realizar cálculos complejos. Este concepto de cero estaba simbolizado por un glifo de concha, que representaba la idea de la nada y el potencial. Esta innovación matemática fue crucial para su sistema de calendario, que fue uno de los más precisos del mundo antiguo. El calendario maya no era simplemente una herramienta para medir el tiempo. Era un reflejo de su profunda comprensión de los ciclos del cosmos. El calendario maya consistía en ciclos interconectados, cada uno con su propio propósito y significado. El Haab, un calendario solar de 365 días, y el Tzolk'in, un calendario ritual de 260 días, trabajaban juntos para crear un ciclo más grande conocido como la rueda calendárica. El calendario de cuenta larga, por ejemplo, abarcaba milenios y se utilizaba para rastrear eventos históricos y predecir ciclos futuros. Este calendario permitía a los mayas registrar su historia con notable precisión, vinculando pasado, presente y futuro en una narrativa continua. El dominio del tiempo y las matemáticas por parte de los mayas estaba inextricablemente ligado a su fascinación por los cielos. Eran observadores meticulosos de los cuerpos celestes, registrando meticulosamente los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Sus observaciones astronómicas no eran solo con fines científicos, estaban profundamente conectadas con sus prácticas religiosas y culturales. La alineación de sus pirámides y templos con eventos celestiales es un testimonio de su sofisticada comprensión de la astronomía. Cada ciclo en el calendario maya tenía su propio propósito y significado, reflejando la interconexión del tiempo, el espacio y la existencia humana. Los mayas creían que comprender estos ciclos era esencial para mantener la armonía en el universo. El calendario de cuenta larga, por ejemplo, se utilizaba para rastrear eventos históricos y predecir ciclos futuros. Este calendario permitía a los mayas registrar su historia con notable precisión, vinculando pasado, presente y futuro en una narrativa continua. Este dominio del tiempo y las matemáticas estaba inextricablemente ligado a su fascinación por los cielos. Los mayas eran observadores meticulosos de los cuerpos celestes, registrando meticulosamente los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Sus imponentes pirámides, a menudo alineadas con eventos astronómicos, servían tanto como templos como observatorios. Estas estructuras estaban diseñadas para capturar la luz del Sol durante los solsticios y equinoccios, creando un dramático juego de luz y sombra que tenía un profundo significado espiritual. Los mayas eran observadores meticulosos de los cuerpos celestes, registrando meticulosamente los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Sus registros detallados de eventos celestiales les permitieron predecir eclipses solares y lunares, así como los movimientos de planetas como Venus. Esta profunda comprensión de la astronomía no era solo con fines científicos. Estaba profundamente conectada con sus prácticas religiosas y culturales. La alineación de sus pirámides y templos con eventos celestiales es un testimonio de su sofisticada comprensión de la astronomía. Sus imponentes pirámides, a menudo alineadas con eventos astronómicos, servían tanto como templos como observatorios. Estas estructuras estaban diseñadas para capturar la luz del Sol durante los solsticios y equinoccios, creando un dramático juego de luz y sombra que tenía un profundo significado espiritual. Los logros de la civilización maya en matemáticas, astronomía y las artes son un testimonio de su curiosidad intelectual y profunda comprensión del mundo natural. Su legado continúa inspirándonos y asombrándonos, recordándonos el increíble potencial de la ingeniosidad humana. En lo profundo del abrazo esmeralda de la península de Yucatán, los mayas encontraron un profundo significado espiritual en el mundo natural. Aquí, los cenotes, estas piscinas cristalinas de agua, eran más que solo fuentes de agua vital. Eran venerados como portales sagrados,
puertas de entrada al enigmático inframundo conocido como Xibalbá. Desciende con nosotros ahora a las frescas y resonantes profundidades de un cenote. La luz del sol, filtrándose a través del denso dosel arriba, danza sobre la superficie del agua, creando un resplandor etéreo, casi de otro mundo. Para los mayas, este era un espacio liminal, un lugar donde el velo entre los mundos se volvía delgado. Ofrendas de jade, cerámica e incluso sacrificios humanos eran arrojados a estas profundidades acuáticas, apaciguando a los dioses de Xibalbá y asegurando el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Hoy en día, estos cenotes se erigen como guardianes silenciosos de un tiempo pasado, sus superficies plácidas susurrando cuentos de antiguos rituales y creencias. Durante siglos, la civilización maya floreció. Sus ciudades eran vibrantes centros de cultura e innovación. Pero para el siglo IX d.C., una sombra comenzó a caer sobre esta otrora gran civilización. A lo largo del corazón maya, las ciudades que alguna vez estuvieron llenas de vida se quedaron inquietantemente en silencio. ¿Qué fuerzas conspiraron para provocar este dramático declive? Algunos estudiosos señalan una tormenta perfecta de factores ambientales. Sequías prolongadas, quizás exacerbadas por la deforestación, pudieron haber paralizado la agricultura, llevando a la hambruna y al descontento social. Los mayas, tan dependientes de la tierra, vieron su mundo desmoronarse a su alrededor. Sumado a sus problemas, los conflictos internos, antes fácilmente contenidos, se intensificaron en guerras abiertas. A medida que los recursos disminuían, las ciudades rivales, antes unidas por el comercio y la diplomacia, se volvieron unas contra otras, sus conflictos debilitando aún más el tejido de la sociedad maya. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, trayendo consigo su insaciable sed de oro y el azote de las enfermedades, asestó el golpe final a una civilización ya de rodillas. Al salir del abrazo verde de la selva, llevamos con nosotros una nueva apreciación por la civilización maya. Su historia, un tapiz tejido de ingenio, espiritualidad y una profunda reverencia por el mundo natural, sirve como un recordatorio conmovedor del flujo y reflujo de las civilizaciones. Los mayas pueden haberse ido, pero su espíritu vive, susurrando a través del dosel de la selva, resonando en las profundidades de los cenotes sagrados y para siempre grabado en los anales de la historia humana.